Vamos a nuestra siguiente clase, ahora sí, de la serie Temas de Torah. Estamos en Sefer Devarim, ya estamos en Sefer Devarim, el libro de Devarim, las palabras de Moshe que repitió al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida, las últimas palabras en un tono de exhortación, ¿verdad? Como ya lo referimos en la clase pasada. Y pues bueno, vamos al capítulo número 2 y vamos a seguir leyendo estas palabras. Ya la clase pasada, cuando estuvieron los hermanos también por acá con nosotros, Shabbat pasado, los hermanos que estuvieron por acá, hablamos de ratificando la Torah. ¿Para qué fueron estas palabras? Para ratificar la Torah, ¿verdad? Repetición de la Torah. Fíjense, una generación recibió la Torah y no pudo sostenerla, ¿verdad? Después viene esta otra generación, ¿sí? Y se vuelve a repetir la Torah. Se tiene que repetir, es necesario, ¿verdad?, que se vuelva a repetir. Por eso en la misma Torah el Todopoderoso dice: y estas palabras que yo te doy las repetirás a tus hijos, ¿verdad? Las enseñarás a tus hijos. Todo el tiempo, cuando duermas, cuando te levantes, cuando andes de camino, es decir, en cada ocasión, ¿verdad? Y la oportunidad que esté ahí, es importante volverla a repetir. Y miren que, como dice por aquí Maritza, es una delicia, ¿verdad? Porque la verdad de las cosas es de que no es como cuando, bueno, eso depende, ¿verdad? Por supuesto, aquella alma hambrienta de la palabra, deseosa, siempre queriendo obedecer, y yo creo que nos pasa a todos, podemos tomar la escritura y leerla y darle otra vuelta y seguir, y no es como otros libros que dices: ya lo leí, ya me lo sé, sí, aquí ya pasa esto, y dices: no, pues ya me enfadó ese libro, ahora quiero otro. Yo no. Interesantemente, la escritura es algo que lo podemos estar leyendo y leyendo, escudriñando, y cada vez hay más y más, y el Padre nos sigue hablando. A veces nos habla más en un texto, a veces nos habla más en otro, a veces nos vuelve a hablar mucho más profundo en otro, y es una cosa de veras que es incansable, es tan profunda, ¿verdad? Y más cuando profundizamos, cuando vemos detalladamente, cuando vemos los principios, vemos aplicaciones espirituales, empezamos a ver las festividades, no, es una cosa de veras, por eso es una delicia. Por eso David Hamelech, el rey David, en el Salmo 1, ¿verdad?, dice, dichoso el varón, ¿verdad?, que no anduvo en consejo de malo. Dice, en la Torah del Todopoderoso se deleita, ¿verdad? Se deleita, siempre se deleitaba, siempre era una cosa que podía todo el tiempo estar meditando en ella. Entonces, la repetición es algo que Devarim siempre nos va a estar recordando. Volver a repetir. No es la segunda ley, es la misma que se vuelve a repetir. Es el segundo testigo, habla del segundo testimonio, habla, ¿verdad?, del pacto renovado también. Habla de todo esto. Habla de todo esto. Entonces, pues bueno, vamos a seguir y vamos al capítulo 2. Por supuesto que Moshe sigue relatando, va a ir viendo o va a ir mostrando momentos críticos del pueblo de Israel, va a ir mostrando momentos de triunfo también del pueblo de Israel ya en la última generación, va a ir mostrando también mandamientos, por supuesto, que ya ha dado y que tiene que volver a mostrar al pueblo de Israel. Y como dijimos la clase pasada, ¿verdad?, no era algo que ellos podían dejar pasar por alto tan fácil y olvidarse o decir: bueno, yo no quiero escuchar porque yo tengo un pergamino en mi casa, porque yo tengo mi Biblia. No, para nada. Imagínense, en aquella época, ¿verdad?, lo único que tenían, el testimonio escrito en un pergamino.
toda esta Torá escrita, también los escribanos. Moshe mismo dice que al final escribió estas palabras. Y de ahí más no había fotocopias, no había impresoras, no había imprenta, no había nada de eso, no había tampoco tantas pieles y tantos soferim para escribanos para que estuvieran haciendo copias y copias. Solamente tenía el pueblo de Israel la oportunidad de escuchar la Torá, en todo caso, como dice en la misma Torá, en la época de Sukkot, ¿verdad? Y de ahí en más eran los padres los que se encargaban de repetir todas estas instrucciones a sus hijos, a su familia en sus hogares. Fíjense lo importante que es que nos discipulemos y que vayamos a través de la Escritura para que después nosotros podamos transferirla a nuestros hijos. Fíjense qué interesante, así se cumple pues todo esto de ser ministros. Ser ministros no nada más es yo creo y yo creo y ya soy salvo siempre salvo, y hemos hablado mucho de esto. Ser ministros del Todopoderoso y servidores del Todopoderoso es conocer su palabra, transferirla a nuestros hijos, enseñarla y vivirla, por supuesto, ponerla en práctica, entenderla, escudriñarla, todo esto es. Ajá. Y pues aquí está Moshe una vez más, ¿verdad? Y él sigue recordando el tiempo el que el pueblo de Israel vivió todos estos años. Dice en el capítulo 2, verso 1, porque al final en el capítulo 1 que ya leímos, ¿verdad? Lo último que leímos fue en el 45, dice: y volvieron y lloraron delante del Eterno, pero el Eterno no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Estoy en el capítulo 1, verso 45, retomando un poquito, que eso fue en la época de los espías, de los 10 espías que llegaron y lloraron, y entonces contagiaron a todo Israel, y entonces lloraron, se rebelaron, y el Eterno les dijo: ya son 10, ya se lo buscaron, no van a entrar a la tierra prometida, van a estar 40 años en este desierto hasta que se acabe esta generación. Estuvieron todo el tiempo deseando, ojalá moramos en este desierto, pues así les va a pasar. Y entonces ellos dicen: no, fíjate que sí vamos a ir. Y entonces se preparan, van y quieren derrotar a Jorma, y van y les dan una corretiza. Dice que como las avispas, como las abejas, persiguen a un hombre. Moshe fue lo último que repite en Deuteronomio capítulo 1, 45, y en el verso 46 dice: y estuvieron en Kadesh por muchos días, los días que habéis estado allí. Y aquí estaba hablando de 38 años. Bueno, en el asunto de que estuvieron pues en el desierto, que finalmente no siguieron su camino. Dice en el 2.1: luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como el Eterno me había dicho, y rodeamos el monte Seir por mucho tiempo. El monte Seir por mucho tiempo. Déjenme poner otra vez el mapa que vimos. Es un mapa. Por aquí tengo. Ok, lo voy a subir también a... ¿Dónde estamos? A ver, vamos a ponerlo también en Facebook. ¿Dónde está? A ver. Déjeme poner un mapa que usamos. Bueno, aquí tengo otro. Ahí está. Ahí está. Ustedes van a ver en YouTube, en el número 12, que dice Kadesh Barnea, ¿verdad? En teoría, o bueno, voy a ver si puedo compartir la pantalla para ir también viendo lo que vamos a ver. Vamos a ver si podemos compartir la pantalla. La idea es, y como les he dicho también, este es el mapa que es, a ver dónde dice, permítame capturar pantalla. Ahí está. Vámonos aquí. Ahí está, ahora sí se tiene que ver todo esto. Ahí está. Ahí está. Y ahora tienen que ver la flechita.
¿verdad? Ahora tienen que ver la flechita. Permítanme un poquito. Déjenme entrar por aquí a la página en vivo. Ahí está. Ahora sí. Ahí tienen que ver la flechita, ¿verdad? Aquí está, dice Kadesh Barnea. Muy bien. Ustedes van a ver ahí la flechita. Y lo que vamos a ver en la escritura es que ellos llegaron, ¿verdad? A este lugar. Si se fijan, aquí está la flechita. Ajá. Y en teoría pues tenían que ir por acá. El monte Hor, vean, aquí está. Tenían que ir por acá y darle la vuelta a la tierra de Edom. Ahora déjenme decirles que voy a subir otro mapa que tengo por aquí. A ver si también se ve, si alcanza a ver en YouTube. Vamos a ver si se sobrepone este mapa. Ahí está también, perfecto. Ahorita lo voy a quitar nada más rápidamente también. Miren, es muy interesante porque y ahorita voy a poner otro mapa. También eso tiene que ver con la actualidad. Este capítulo, sobre todo este capítulo, es muy interesante porque el mismo judaísmo, ¿verdad? Dice que la tierra de Edom, la tierra de Moab y la tierra de Amón son tierras divinamente entregadas del Eterno a esas naciones. Y qué interesante porque, por ejemplo, si nosotros dijéramos, bueno, nosotros somos moabitas, ¿no? O alguien dijera, yo soy de Amón, o yo soy de Edom, o lo que hoy día el judaísmo reconoce como Edom, y dijera, ¿sabes qué? Esta es mi tierra desde Eilat, ¿verdad? Esta parte del Negev, todo esto. Aquí hay asentamientos israelíes hoy día, aquí hay asentamientos israelíes, ¿verdad? Esta parte, ¿verdad? Cualquiera puede decir, oye, espérame, ellos se jactan hoy día, ¿verdad?, de decir que esa es la tierra divinamente entregada a Israel, que por cierto, pues ya hemos hablado antes, ¿verdad?, fuera de contexto, fuera de tiempo y espacio profético, fuera de todo el sionismo y todo el invento y toda la trampa y toda la mentira y todo lo que hemos hablado. Por supuesto que no tienen por qué reclamar nada, pero el judaísmo se basa a decir que fue una entrega divina, ¿verdad? Dicen ellos, dice la tierra fue entregada de forma divina, y las naciones en todo el mundo tomaron sus tierras de forma libre, dicen ellos, pero Israel es Israel. Pero por otro lado, pues miren, no están respetando, porque por ejemplo aquí podrían llegar los edomitas. Es más, tendría que ser la parte de los edomitas, tendría que ser la parte solamente de los israelíes ashkenazim, ¿verdad? Nada más, aquí métanse a vivir, esto sí es de ustedes, desde Eilat y toda esta parte, ¿verdad? Si es que creen que, ¿verdad?, tienen una tierra, sería nada más la tierra de Edom. Bueno, esto es lo que llegó a ser en la época de la división, porque ya, bueno, aquí está el norte, Israel, está la tierra de Judá y estaban estas naciones alrededor. Pero bueno, voy a quitar mientras este mapa. Oh, perdón, no lo están viendo, ¿verdad?, a través de Facebook. Se me olvidó, bueno, ahí la vamos a poner. Pero bueno, en teoría, entonces, el pueblo de Israel había llegado aquí a Kadesh Barnea, y aquí es cuando llegan los espías, ¿verdad? Y entonces empieza todo este asunto, ¿verdad? Y en vez de haber subido, porque esto lo hacen después, ¿qué es lo que hacen? Cuando van avanzando aquí y llegan a Kadesh Barnea, ese es el lugar, el desierto del Sin, y llegan acá, mandan los espías, llegan y todo este asunto, y entonces dice que vuelven, dice, caminen hacia el sur, ¿verdad? Como dice en el texto, vamos a ver lo que dice en el texto. Vamos a ver. Otra vez, Deuteronomio 2:1 dice: luego volvimos y salimos al desierto camino del Mar Rojo, como el Eterno me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. ¿Cómo ven? Así dicen sus versiones. Ahí está, vean.
rodearon, dice, el monte de Seir, es el monte de Seir. Todo esta era la tierra de Edom. Si se fijaron en el mapa, voy a volver a poner el otro mapa, aquí está. Vamos a poner el otro mapa. Todo este es el monte de Edom, si se fijan. Aquí vamos a poner este mapa chiquito, aquí por acá. Ahí está, el monte de Edom. Desde Eilat y Ezion Geber es esta región. Aquí está abajo. Todo este es el monte de Edom. Era la tierra de Edom. Al sur del mar Muerto, que se le conoce, el mar Salado. Aquí estaba Moab. Aquí está la tierra de Moab, vean. Y todo este el monte Hor, el monte Seir, Kadesh Barnea. Ellos llegaron por aquí y le dieron la vuelta a Edom. ¿Se acuerdan que le dijeron a Edom, déjanos pasar? Y dijeron, no van a pasar. Bueno, en esta otra ocasión le dieron vuelta por acá, pero al final de cuentas, lo que pasó es de que cuando mandaron los espías, entonces dice que le dieron hacia el mar Rojo, hacia abajo. Vámonos para abajo. Empieza, y dice, ¿cómo dice la escritura? Dice, como el Eterno había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Es decir, nada más rodear el monte de Seir les llevó 38 años. Fíjense nada más. Aquí Kadesh Barnea, aquí está en ese puntito, aquí es donde estaban. Y entonces tuvieron que dar vuelta. Y ahí vámonos, 38 años nada más en dar la vuelta. Órale. Hasta que llegaron acá, porque lo que hicieron fue esto. Y en teoría, bueno, dice por muchos días. Acuérdense que la palabra Yamim, y no sé si en el hebreo así aparece, pero la palabra Yamim, acuérdense que Yom es en singular, Yamim es en plural. Acuérdense que habla no necesariamente un Yom de 24 horas. Es un tiempo, a veces es indeterminado. Y en ese sentido está hablando de días muy largos, que se traducen finalmente o se interpretan como años. Y es que les llevó casi 2 años llegar aquí, y 38 años darle la vuelta al monte de Edom. Fíjense nada más. Hasta que volvieron a este punto, y ahora sí después les dijo Moisés, vámonos para arriba, y aquí ya es cuando viene la nueva generación. ¿Se acuerdan? La nueva generación aquí ya viene, y aquí es donde empieza que le dicen a Edom, aquí ya es cuando sí le dicen a Edom, déjanos pasar, y dicen no van a pasar, y dice bueno, no los molestes, dale la vuelta. Y le dieron la vuelta y subieron por Moab, tampoco interrumpieron a Moab, y finalmente llegaron hasta acá arriba. Aquí es donde derrotan, ¿verdad? A los reyes, a los gigantes, ¿verdad? A Og y a Sejón, ¿verdad? Rey de Bashán. Entonces aquí se libraron batallas muy tremendas con los gigantes, aquí más al norte, que después fue esto la tierra que tomó Gad y Reubén, ¿verdad? La media tribu de Manasés. Entonces, bueno, 38 años después de que le dieron la vuelta al monte, ¿verdad? Entonces tomaron después camino. Vamos a seguir leyendo. Entonces dice mucho tiempo. En esta versión dice mucho tiempo. En otras versiones dice por muchos días. Y dice en el verso 2, y el Eterno me habló diciendo, bastante tiempo rodearon este monte. En bastante tiempo rodearon este monte. Vuélvanse al norte otra vez. Ahí está. Le habían dado la vuelta, dice que fueron hacia el mar y luego y se quedaron aquí estancados. Pasaron los 38 años y les dijo, bastante tiempo habéis estado rodeando este monte. Se tardaron demasiado. ¿Qué significa esto? Y aquí vamos a empezar con un principio, una enseñanza para cada uno de nosotros. Mucho tiempo. ¿Qué es mucho tiempo? Bueno, en algunas versiones dice por muchos días. En otras versiones puede decir mucho tiempo. Pero si estamos viendo, ¿verdad? Que habían pasado 2 años casi hasta la época de los espías, completaron los 40 días con 38 que les faltaban. Bastante tiempo. Había pasado una generación. Lo primero que vemos aquí de la Torá
es que el Eterno siempre nos va a poner a prueba de tal manera que nosotros, al igual que el pueblo de Israel, podamos ser probados y podamos expresar, ¿verdad? Número uno, pues como ya lo vimos, ¿verdad? Y como lo vimos en alguna clase, en alguno de los temas, sobre los quejumbrosos, ¿verdad? Y es que la Torá habla directamente a aquel que es quejumbroso, a aquel que se está quejando, a aquel que hay que esto, hay que el otro, hay que por qué, y verdad, y todo eso, y cuando no hay un amor por la Torá, un amor por el Eterno, obediencia, santidad, buscarle, entonces nos metemos en muchos problemas. Número uno, el Eterno va contando nuestras quejas. El Eterno es misericordioso, Él dice que es tardo para la ira. Díganme si en alguna parte de la Escritura dice que Él no se enoja. Ya saben, tenemos un problema, ¿verdad?, con la doctrina esta católica, ¿verdad?, del Dios de amor, que es todo amor, que Él no te regaña, que no te dice nada, que no te corrige, que todo puro amor, puros corazones volando, todo es corazones. Pero por otro lado tenemos al Todopoderoso bíblico en la Escritura, que ciertamente ama, pero también te dice, ¿verdad?, que nada queda impune delante de Él. Que si tú cometes una infracción, ¿verdad?, y si no haces teshuvá a tiempo, y cometes una más y otra más, y crees que puedes burlar al Todopoderoso, la Escritura dice que Elohim no puede ser burlado, y que llega un momento en donde ya tus transgresiones están causándote una consecuencia en tu vida, el Padre ya no puede interrumpir esa consecuencia. Él dice, tú has elegido el mal. Por eso cuando les da la Torah les dice, escoge pues la vida, toma el camino correcto, toma el camino de vida, para que te vaya bien. Pero cuando toma el camino incorrecto, toma el camino de muerte, pues entonces vienen todos sus problemas, ¿no? Entonces, el punto aquí que vamos a aprender rápidamente es esto. ¿Quieres tardarte demasiado tiempo en poder llegar a la herencia, en poder recibir, en poder ver tan pronto la promesa? ¿Quieres esperar tanto tiempo o quieres tomarla rápidamente? Cuando estaba el pueblo de Israel en Kadesh Barnea, tan fácil era como, ¿verdad?, darle la vuelta y entrar rápido. Pero no, tuvieron que ir otra vez de regreso hacia el mar, ¿verdad? Y se estancaron aquí por 38 años. ¿Hasta cuándo? Dice la Escritura, buscad al Todopoderoso mientras pueda ser hallado. En tanto pueda ser encontrado, llamadle. Porque va a llegar un momento, y así dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura con el pueblo de Israel? Todo el tiempo, dice, estuvo hablándole, todo el tiempo estuvo mostrándosele, enviándole profeta tras profeta, todo el tiempo, hasta que dijo que me voy a apartar de este pueblo, dice, me voy a hacer oídos sordos, me voy a esconder de ellos, me voy a esconder de sus ojos, de su vista, y no me verán más, ¿verdad? No estaré ahí. Y esto fue lo que pasó, ¿verdad? Al momento de querer arrancarse, ¿verdad? Y querer conquistar ellos solos, se toparon aquí en el monte Hor, ¿verdad? Y ahí fue una vez más su derrota. Pero bueno, tenemos que aprender a ser humildes. Fíjense, humildes, humillados delante del Eterno, temerosos delante del Eterno. Es la conclusión, por ejemplo, del rey Salomón, ¿verdad? En su libro del Predicador. ¿Se acuerdan lo que dijo el Predicador al final? ¿Qué dijo él al final en el Predicador? Dice, el fin de todo el discurso
es este: humíllate delante del Todopoderoso y guarda sus mandamientos. Así de sencillo. Teme al Todopoderoso y guarda sus mandamientos. Sé humilde, ¿verdad? Témelo, míralo como Él es. Pero ¿qué pasa cuando el ser humano verdaderamente no ha, y no estoy hablando de las personas allá afuera, estoy hablando de los que creen o de los que dicen creer y están dejando mucho tiempo y están dejando pasar y su forma de vida y su forma de actuar, y aunque escuchen la Torá y aunque saben algo o aunque leen o que algo, ¿verdad? No le toman importancia. El Padre dice que es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero cuando llega el momento en donde ese tiempo a Él dice: ¿sabes qué? Ya se acabó. Yo te he hablado mucho, yo te he mostrado mucho tu Torá, yo te he enseñado, yo te he puesto las maravillas de mi ley, yo te he mostrado, yo te he acercado a mi monte santo, yo te he acercado a mi familia. Pero tal persona, ¿verdad? No quiere tomar la herencia, no quiere entrar en la herencia y gozarse, no quiere vivir una vida verdaderamente apartada. Entonces lo que va a hacer es que dejarlo postrado en el desierto. Si no quiere ser humilde, entonces lo va a humillar. Y entonces va a tardar todo el tiempo. Incluso, bueno, la Escritura dice que ni siquiera puede haber perdón para aquel que desprecia, ¿verdad? Al Hijo de Elohim. La sangre que ya fue derramada y que de entrada evita que se den tantas vueltas. Pero el hecho de querer dar vuelta, el hecho de entrar en esta rebeldía, regresarse otra vez, ¿verdad? Significa el pecado de Pesha, el pecado de rebelión. El pecado en donde ya no es ignorancia, ya no es no sabía, ya no es es que no me dijeron, es que no crecí, no. Aquí es cuando ya conocían y dijeron: no queremos ir, decían ellos. Entonces, ni modo, tuvieron que darle hacia abajo. Pero bueno, cuando llega el tiempo, dice entonces en el verso 3: bastante tiempo han rodeado este monte, vuélvanse al norte. Ahora, como dice en la carta a los Hebreos también, citado de los profetas, dice: hoy es el día. Hoy es el tiempo, ha llegado el momento en donde otra vez el Eterno dice: te estoy hablando. Escucha pues su voz, dice la carta a los Hebreos, ¿verdad? Escucha pues hoy su voz, citando a los profetas, ¿no? Para que entonces ahora sí entres y recibas esta promesa. Y bueno, y dice, verso 4 de Deuteronomio 2, dice: y manda al pueblo diciendo: pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros, ¿qué dice? Guardaos mucho. Aquí está el monte de Seir, es todo aquí, bueno, aquí vienen más bien Edom, toda esta región de Edom. Y dice: ellos les van a temer, mas vosotros, dice, guárdense mucho. No se metan con ellos. Vean lo que dice: no se metan con ellos, porque no les voy a dar de su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Y esto es lo que quiero mencionar por asuntos hoy día, pues políticos, ¿no? Laicos y de naciones. El judaísmo admite con todo y todo que es una tierra entregada de forma divina, y que si el Eterno perdonó a Israel, supuestamente, ¿verdad?, aún con todas sus rebeldías y aún y con todo que no creyeron en el Mesías, y les ha entregado esta tierra,
también ellos dicen que esta es heredad de Edom entregada de forma divina. ¿Qué les parece? Desde Eilat, vean, aquí. Pero interesantemente, el Estado israelí actualmente se ha apoderado, vean, de toda esta tierra, hasta Eilat y el Negev, por acá, hasta la tierra de los filisteos. Bueno, ahorita aquí está el pleito, ¿verdad? En Gaza, en la famosa Palestina, de este lado, ¿no? Pero miren qué interesante, que ellos supuestamente dicen que es su tierra, pero ellos mismos, o el judaísmo, tradicionalmente dice, esta es tierra de Edom, y esta no nos pertenece. Así que aquí están las incongruencias. Por supuesto, una incongruencia más, porque no es otra cosa más que una incongruencia, ¿verdad? Independientemente de todas las cosas que ya hemos hablado antes, de todas las incongruencias que ya hemos hablado antes. Pero bueno, ¿qué dice? No los molestes. Actualmente, por supuesto, ya estamos 2000 años después de Mashiach. En realidad, la Torá, o más bien los profetas, dicen los juicios a Amón, los juicios a Moab, los juicios a Edom. De Edom iba a quedar un remanente en realidad, pero al final de cuentas todas las naciones iban a ser castigadas. Israel mismo iba a dejar de ser Israel. La Escritura dice que así como el Eterno había desechado al reino del norte por los pecados de los reyes de Judá, también iba a desechar a Judá, iba a desechar a Jerusalén. De esta manera, cuando viene el Mesías, finalmente el Eterno termina de desechar toda esta tierra y todo el sacerdocio y todo el gobierno. Viene el Mesías y, al contrario, en vez de hablar de regiones, en vez de hablar de geografía, en vez de hablar de estos lugares y de que se trata de geografía y de lugares y de traer aquí a gente a vivir, no, se trata de que desde aquí, desde este monte en Jerusalén, la palabra fue extendida. Dice el libro del profeta Daniel, ¿verdad? La roca cortada no por mano de hombre y lanzada, dice que cayó en la tierra. Es el mensaje de la buena nueva por medio del Mesías, que es la roca. Y entonces dice que empieza a crecer aquí un monte y se empieza a expandir por toda la tierra, y ahorita por toda absolutamente la tierra es el mensaje de la buena nueva. Así que para la época de Yeshua, finalmente en el año 70 viene el juicio para todo ese territorio. Dijo el Eterno que finalmente iba a desechar a todo eso, ya había desechado a todas las demás naciones. Así que hoy día ya no se trata de naciones. Todo el pleito ahorita, ¿verdad?, geográfico y todo esto es asuntos de las naciones, asuntos de egoísmo, asuntos de invasión, de genocidio, de, bueno, cualquier cantidad de transgresión en contra del Eterno. Toman la tierra, la compran, la venden, se la pasan. ¿Y qué estudiamos en la Torá? ¿Qué dice la Escritura sobre la tierra? Dice, no vas a vender la tierra, dice él, porque la tierra es mía, dice él. La tierra me pertenece a mí. Imagínense, si él concedió estas naciones, él también las iba a quitar. Si él le dio esta tierra, pero por causa de la transgresión, dice que la tierra los iba a vomitar. Pero finalmente viene el Mesías y dice, toda la tierra es mía. Así que todas las naciones finalmente. Ahora, por otro lado, ¿qué nación ha permanecido desde el principio sin moverse? Díganme, ¿qué nación geográfica ha permanecido desde el principio sin moverse? Ninguna. Todas se han movido, han surgido imperios, han surgido países, se van, desaparecen, vienen, vuelven a aparecer otros, y siempre está moviéndose, siempre está cambiando. Nadie puede decir, esta es mi tierra, yo aquí he estado todo el tiempo, y aquí no, nadie. Entonces, aprendemos de parte del Todopoderoso, y como lo cantamos también en la época de Sukkot pasado, ¿verdad?, que la verdad es de que esto que nos enseña la Escritura y todo el caminar es simplemente una analogía de la vida del ser humano. Ni siquiera la persona que hoy día en su país, en donde esté, aunque sea creyente, que tenga una tierra,
puede decir, esta me pertenece a mí para siempre. Aunque la haya comprado dentro de las leyes, en su país de origen, o donde vive, o donde esté, no puede decir que es de él. Tampoco puede decir que se la va a llevar, tampoco puede decir que le va a pertenecer para siempre. Al rato viene un hijo y después la vende propiedades y el hijo se va o no queda nadie o yo qué sé, y así. Y la verdad es de que la tierra ha pasado de mano en mano. Pero al final el que permanece para siempre es el Todopoderoso. Y Él dice: la tierra es mía. Él pone imperios, los quita, pone naciones, pone reyes, los remueve, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es inútil pensar, ¿verdad?, de forma geográfica cuando el Todopoderoso es el que es el dueño de la tierra, y las naciones lo único que hacen por ambición es destruirse, ¿verdad? Destruirse. Pero bueno, sigue diciendo sobre el monte Edom, sobre Esaú, dice: el monte de Seir, no te metas con ellos, yo les di esa tierra a ellos. Algo entonces que dicen los mismos judíos es: la tierra de ellos es una tierra que fue entregada de forma divina, dicen ellos. 6. Vas a comprar de ellos por dinero los alimentos, y vas a comer, y también compraréis de ellos el agua, y vas a beber. Pero el Eterno tu poderoso te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años el Eterno tu Elohim ha estado contigo y nada te ha faltado. Son indicaciones que le va a dar al pueblo de Israel. Le va a decir: no te metas con Edom, tú pasa por un lado, solamente cómprale, ¿verdad?, los víveres, cómprale comida, cómprale agua. Le está dando instrucciones, así lo iba a hacer. Dice, al cabo yo te he sustentado, ¿verdad? Nada te ha faltado. Verso 8: y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú. Fíjense cómo dice: nuestros hermanos, los hijos de Esaú. Por supuesto, los tienen en reconocimiento, ¿verdad? Pues son parientes, y el Padre les ha dado esa tierra. Él los reconoce, Él no los destruye, Él reconoce su existencia, y estos, los israelitas, en el caso de Moisés mismo, los reconoce como sus hermanos, que habitan en Seir por el camino del Arabá, desde Elat y en Sion Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Y órale, aquí está Eilat o Elat, aquí está, actualmente es una ciudad que existe hasta el día de hoy, la Elat moderna, a un lado de Sion Geber. Y dice que fueron hacia el norte, hacia la tierra de los moabitas. Y aquí se van a encontrar con los amonitas y los moabitas. ¿Quiénes son estos? Son también parientes. Fíjense lo que dice en el 9. Y el Eterno me dijo: no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en la guerra, porque tampoco te voy a dar posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Los semitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anac, y los moabitas los llaman emitas. Y en Seir habitaron antes los joreos, a los cuales echaron los hijos de Esaú, y los arrojaron de su presencia, y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que les dio el Eterno por posesión. Levántense ahora y pasen el arroyo de Seret, y pasamos el arroyo de Seret. Ahora, es muy interesante porque esta tierra de Edom y de Moab eran tierra de gigantes. Y estos, dice, que fueron destruidos por Edom, por los hijos de Esaú y por los hijos de Moab. Fíjense nada más, aquí hay algo muy interesante, porque el pueblo de Israel, con la ayuda del Todopoderoso, no se atrevió a entrar a la tierra de Canaán, porque dijeron: hay gigantes,
son como los hijos de Anac. Son altísimos. Parecemos como unos insectos a sus lados. Fíjense nada más. Pero sin embargo, antes de incluso la salida de Egipto, los edomitas y los moabitas habían llegado a estas tierras y habían sometido a los gigantes. Qué interesante. Yo cuando la primera vez que estábamos analizando esto a profundidad, dijimos, bueno, Esaú, por supuesto, viene, ¿verdad?, de Isaac. Ajá. Fue rebelde, sí, se casó con cananeas, bueno, un gran problema con sus esposas y luego quiso remediar y tomó esposas ismaelitas y después ya fue un desastre, pero aún así parecía que tenía cierta aceptación del Eterno. Igual Moab, descendiente de Lot, con todo y la transgresión, por supuesto, el incesto, ¿verdad?, que causó una de sus hijas, bueno, sus dos hijas, de donde vienen los moabitas y los amonitas, aún así parece que tenían cierta aprobación del Eterno. Me llama mucho la atención porque el Eterno les entrega estas tierras ahí, es decir, Él es el que les dice, estas tierras son suyas. Como dicen los judíos, de forma divina fueron entregadas. ¿Qué más pueblos recibieron tierras así? Los cananeos no, los cananeos llegaron y fueron los usurpadores. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? ¿Verdad? Solamente desde antes, desde la época posterior al diluvio, desde los nietos de Noaj, fue en la época en donde se repartió la tierra a sus 3 hijos por sus tribus. Pero de ahí en más no se habían entregado tierras como estos recibieron tierras. De tal manera que aquí vemos algo, ¿verdad? Había cierta aceptación, a estos los aceptan como sus hermanos. Moab y los hijos de Lot, aparece Lot en el Brit Hadashah como el justo Lot. ¿Se acuerdan? El justo Lot. Con todo y las controversias, ¿verdad? Con todo y la vida de Lot y que se fue hacia Sodoma y Gomorra, en la parte de acá, Adma y Seboín, de estas zonas que fueron castigadas, con todo y lo que se les puede decir sobre sus hijas y todo eso, se le cuenta como el justo Lot. Y bueno, con todas las circunstancias que pasaron, vienen sus 2 hijos, Moab y Amón, que tienen cierta aceptación y que reciben tierras del Todopoderoso, y son usados para destruir raza de gigantes en esta zona. Por supuesto que ellos no se mantienen fieles. Por supuesto que aunque aparentemente tienen una aceptación del Todopoderoso y reciben tierra, y el Eterno le dice al pueblo de Israel, no los molestes, no hagas guerra contra ellos, no te atrevas a molestarlos, a hacerles guerra, porque yo les he dado su tierra, no te voy a dar ni una planta del pie de ellos, ¿verdad? A pesar de todo eso, después, por supuesto, cuando el pueblo de Israel entra y estos se confabulan con las demás naciones y empiezan a buscar el daño a Israel, entonces es cuando el Eterno finalmente los castiga, los reduce a casi nada y solamente deja un remanente. Vean nada más hasta dónde, y hubieran podido resistir más, pero viene todo este pecado de ellos. Bueno, finalmente pues les dice, continúen, pasen el arroyo de Seret, en el 14, y los días que anduvimos, dicen Kadesh Barnea, hasta cuando pasamos al arroyo de Seret, fueron ¿qué? 38 años, aquí está, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como el Eterno había ¿qué? Jurado. Aquí está el arroyo de Seret, ¿se dan cuenta? Fíjense nada más, desde Kadesh Barnea le dieron la vuelta al monte de Seir, bajaron, se estacionaron en Eilat, aquí se quedaron desde que cruzaron todo esto, y luego les dijeron, órale, vámonos para el norte, le dieron la vuelta al monte de Seir y cruzaron Seret, hasta aquí fueron 38 años, fíjense nada más. Dice la escritura que de Ramesés hasta Sucot fueron, me parece que 3 días. Y otros tantos
para cruzar el Mar Rojo, el Mar de Juncos. De hecho, es más, tiene mejores detalles esta parte porque por los juncos que hay aquí. La otra versión dice que cruzaron desde aquí y como que por aquí y al tercer día llegaron acá. Y tú dices, espérame, 3 días cruzando el desierto de Parán y el desierto de Shur, eso está tremendo, ¿verdad? Y luego para pasar, esta es la otra versión. Cuando el Arabá lo confunden con Arabia y dicen que vinieron hasta acá, pero no es Arabia, el Arabá es toda esta zona, ¿verdad? Entonces, 3 días aquí y luego otro tanto cruzaron el mar y luego se vinieron para acá y llegaron aproximadamente, dijimos, en 63 días al monte Sinai. Fíjense, acá, más de dos meses les llevó. Y después de 2 meses hicieron pasaron 40 días. Después rompieron las tablas Moshe por el pecado del becerro de oro. Y después otros 40 días estuvo Moshe. Y finalmente después levantan el santuario y les dice, ahora sí, vamos a caminar, y se los empieza a llevar a partir de aquí en el primer mes del segundo año de la salida de Egipto. Y empiezan a caminar, ¿verdad? El segundo año y llegan acá a Kadesh Barnea y viene el asunto de los espías y viene todo porque ya se habían juntado las rebeliones, ¿verdad? Viene el castigo y a partir de aquí ya eran casi 2 años de la salida de Egipto y de aquí la media vuelta que le dieron al monte de Seir y la subidita al arroyo de Zaret fueron 38 años, fíjense nada más, 38 años. ¿Y qué les parece la enseñanza? Las rebeldías, las quejas, las malas actitudes, el no cumplimiento de la Torá cuando ya la sabemos, todo eso, adversidades y enojos, todo eso, fíjense nada más lo que causa. Que en vez de ya darle por aquí, órale, unos cuantas semanas o a lo mejor un mes, no sé, un par de meses, te tardes 38 años nada más en esta vuelta. Fíjense nada más. Ajá. 40 años al final de cuentas en total, pero 38 de aquí, de Kadesh Barnea, bajaron a Eilat, Ezion Geber, y luego subieron y cruzaron el arroyo de Zaret. Fíjense nada más, qué interesante, ¿verdad? Así que ahí está la enseñanza para nosotros. Si nosotros no somos diligentes, si ya escuchando seguimos obstinados y seguimos en necedad y no cambiamos y creemos que, ¿verdad?, podemos vivir nuestra vida como querramos y todas estas cosas, va a decir el Eterno, te la estoy contando y va a llegar un momento en donde va a ser más difícil, se te va a hacer la distancia muy larga. Fíjense nada más. Pero bueno, habiendo podido cruzar, ¿verdad?, aquí rápidamente, por un lado de Edom y por un lado de Moab, y listo, llegaban todo eso. Bueno, sigue diciendo, ahí está, 2:14b. Hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como el Eterno les había jurado. Cuando el Eterno jura, cuidadito. Cuando el Eterno hace un juramento, olvídense. Obviamente si es en contra de nosotros. Fíjense nada más. Cuando vemos en la Torá esos aspectos que se reflejan en nuestra vida y dice, juro que no entrarán en mi reposo, a llorar. Por eso ellos dijeron cuando estaban aquí, ¿verdad? Y dijeron, no, sí vamos a ir
Aquí les dijo, no, ¿sabe qué? Ya no van a ir. Y dijo, no, sí vamos a ir, vas a ver que sí. Y se quisieron lanzar y dijeron, no voy a ir con ustedes. Les juré que se van a quedar en el desierto y no van a ver la tierra, solamente los niños, sus niños. Y entonces se abalanzaron, dijeron, sí, vamos a ir, y tremenda corretiza que les dieron. Tremenda corretiza que les dieron. Ajá. Así que, ¿qué preferimos? Que nos jure, como ya lo ha dicho, y él ya ha hecho un juramento pactado por medio de Mashiach. Hay un juramento positivo, podríamos decirlo, ¿verdad? De bendición. ¿Qué dice Apocalipsis? ¿Qué dice? El que tiene el testimonio, la fe de Yeshua y guarda sus mandamientos. Ese, dice, aquí está la perseverancia de los Kedoshim, que tienen la fe de Yeshua y guardan sus mandamientos. Pero el que no, pues no va a haber perseverancia. Entonces va a ser todo lo contrario. ¿Qué le dice a los laodicenses? Porque ¿quién es un tibio? ¿Quién es un tibio? Un frío es el que no tiene nada. Un caliente, dice, es el que tiene todo con el Eterno. Pero ¿quién es el tibio? El que tiene y no tiene a la vez. Un pie allá y un pie acá. Un pie en el mundo, ¿verdad? Un pie en la carne y un pie en la espiritualidad. Un pie en el mundo y un pie en la fe. Y así fue el pueblo de Israel. Conocía, sabía, pero a la hora de hacer era derrotado por su carne. Y entonces hay dos juramentos. Y en Apocalipsis dice, pero por cuanto eres tibio, ¿qué dice? Y esto es ser tibio. El pueblo de Israel aquí se portó con tibieza. Sí, vamos, no, está muy feo, está muy difícil y no hay agua. Sí, Señor, pero no hay comida. Sí, Señor, pero queremos carne. Sí, Señor, pero de doble ánimo, así es. Como las olas del mar, van y vienen, van y vienen. Su sí era no y su no era sí, y así estaba, y era un problema. Y el Eterno dice, pero yo soy con ustedes, y órale, yo los voy a llevar, y les mando el maná del cielo, y les doy agua de la roca, y les entrego mi Torah, y pecan, bueno, se las vuelvo a renovar. Y dice Moshe, por favor, que tu presencia vaya con nosotros, si no, no voy. Pues ahí va mi presencia, órale pues, ahí va, y sí, y no, y ellos sí, y acá, y no, ya no vamos a ir nadie, que está muy feo, y que los gigantes, sabes que ya me cansaste. Te juro que no te voy a introducir a la tierra que le prometí a tus padres. No, Señor, ¿verdad que sí vamos a ir? Y venga, vámonos todos, y ahí vamos a luchar. Y una corretiza que les dan allá arriba. Y dice, ya te lo juré. Qué tremendo. En Apocalipsis dice lo mismo por medio de la palabra profética más segura. Apocalipsis 3:16, aquí está, gracias Yerusha. Pero por cuanto eres tibio, como aquellos que andaban en el desierto, ¿verdad? Y no frío ni caliente, dice, te voy a vomitar de mi boca. Fíjense nada más, qué cosa más tremenda. Y eso es un juramento. Acuérdense que Yeshua dijo que tú sí sea sí, que tú no sea no. Cuando habla la palabra profética más segura por medio de Yeshua, es como si fuera un juramento. De cierto te digo. Cuando Yeshua decía esas palabras, de cierto quiere decir verdaderamente, verdaderamente. Emet de emet. En verdad os digo. Y lo que dice acá no es un juego. Pero si eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Ustedes ya saben, ya hemos hablado de esta sensación en el cuerpo, ¿verdad? Dicen los historiadores en la época, ¿verdad? Cuando se escribe eso, en la Odisea había un pequeño arroyo que venía de aguas termales y bajaba la gente y tomaba agua. La gente que venía, imagínense, del desierto, cansada o caminando con mucha sed, y llegaban a tomar esa agua, querían saciar. Imagínense con tanta sed tomar agua tibia. Decían ellos, pues era una experiencia horrible porque pues, daba asco. Cuando uno toma agua tibia, así el cuerpo así como que la repele, como que dan ganas de vomitar.
Y es una forma de entender, ¿verdad?, al Todopoderoso. Imagínense nada más este tipo de comportamientos. Lo que está diciendo es, me das asco. No te puedo sostener en mi ser porque me das asco. Te voy a repudiar. Eso es vomitar, ¿verdad? Y eso es lo que pasó, es lo que nos está enseñando la Torah aquí. No podemos, ¿verdad?, comportarnos como inmaduros. No podemos comportarnos como gente que no conoce cuando conoce, que no hace cuando tiene el mandamiento, ¿verdad? Porque esa es la consecuencia. Y aquí hay una purificación, miran, del pueblo de Israel, lo que hablamos, ¿se acuerdan? Nacer de nuevo. Esto tiene que morir el viejo hombre para nacer de nuevo y entrar. Pero ¿sabes qué? Si no ha nacido de nuevo, si no hay un nuevo hombre, entonces aquí está el hombre muerto. Todavía hay hombre muerto, y el hombre muerto apesta, y el agua tibia da asco. Y entonces, pero aquí está la advertencia, y todavía es tiempo. Pero por cuanto eres tibio, no te decides, estás en el valle de la decisión, ¿verdad? Estás, y no, a ver, ¿qué hago? Mejor para acá, no, mejor para ahí, no. Eso es lo más horripilante que le podemos hacer a Mashiach. Y bueno, el juramento, las palabras del Mesías son, en él dice, el amén dice, en él sí, pero cuando el hombre dice no, cuidadito, porque entonces viene la palabra en contra de uno. Verso 15 dice, y también la mano del Eterno vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. Qué texto más fuerte. La mano del Eterno vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta terminarse el último. Dice que los únicos que vivieron mayores de 20 años después de esos 38 años fue, por supuesto, los que ya conocemos, Yehoshua, hijo de Nun, y Caleb. Los únicos sobrevivientes. Bueno, obviamente estaba Moshe ahí, pero Moshe también muere enseguida, pero fíjense nada más, hasta acabarlos a todos. ¿Se dan cuenta lo fuerte que es la consecuencia? Y no es porque el Eterno haya querido, Él no quería esto. Es más, dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. En el primer momento que ellos hubieran pecado, ahí la muerte hubiera venido sobre ellos rápidamente. Pero Él es benevolente y Él está esperando, y Él otra vez, órale pues, y ahí viene Moisés, y por favor, Adón, por favor, oh Eterno, ándale pues, dales otra oportunidad. Y mira, y llega un momento donde Moisés dice, ay, si no son mis hijos, órale pues, ahí te van jueces, úngelos, y órale para que te ayuden, y vamos otra, y así, imagínense nada más, hasta que llega el colmo, Y lo que vamos a estudiar esto, ¿verdad? Así es, 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Elohim son en él sí, y en él amén, por medio de nosotros para el esplendor del Todopoderoso. Porque Él quiere, Él dice sí, 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 vamos, sí, aquí, sí, está bien, no importa tu problema, tu queja, amargura, enojo, hambre, desilusión y luego las serpientes, ¿verdad? Y todo esto, pero Él dice, ¿sabes qué? Tu pecado te alcanzará. Tu pecado te alcanzará. Y es como en todo. Es como en todo. Yo me acuerdo un día que en esos días de escuela, ¿verdad? Cuando uno va a entrar, cuando entra a la escuela, ya saben, las calificaciones y los exámenes y todas estas cosas, ¿verdad? Y una vez un maestro de una escuela nos dijo, dicen, miren, yo llevo así las calificaciones, dicen, era el primer día. Ahorita ustedes todos tienen, dice,
todos tienen 10. Y todos así como que, wow, ¿cómo que ya tenemos 10, verdad? Y después dice, pero es de ustedes que lo conserven, con sus asistencias, con sus tareas, con sus, ¿verdad?, trabajos, con todo lo que ¿qué les parece? Cuando saca al Eterno a su pueblo, les dijo, los voy a llevar a la tierra. Ya está la tierra ahí. Fluye leche y miel, ya está, se las voy a repartir, es una tierra que es abundante, yo les voy a dar todo, les voy a dar mandamientos. Pero ¿saben qué? Si fallan aquí, van a perder un punto. Si fallan acá, van a perder otro punto, 8. Si fallan acá, 7. Si fallan acá, 6. Si fallan 5, 4, 3, 2, 1, reprobados. Reprobados. Fíjense nada más. En el Mesías, para Él, para el Padre, todo es sí, y en Él es amén. Pero depende de nosotros. Por eso hemos dicho y hemos hablado, por eso también allá el mundo no, ni los religiosos entienden. Ahí están los religiosos, ay, quieren guardar Shabbat, quieren judaizar, y no sé qué, guardar mandamientos para salvarse. Espérame, cuando viene el Mesías, Él es el que nos da salvación, Él es el que nos reviste, ¿verdad? Nos quita las prendas sucias y nos da vestiduras limpias. La tarea nuestra es conservar esas vestiduras, lavar esas vestiduras hasta el día del fin. Por eso dice en Apocalipsis, dichoso el que lava sus vestiduras. En otra versión dice el que guarda sus mandamientos. Es lo mismo. Dice para que tengan derecho al árbol de la vida. Su potencia, dice, estará en el árbol de la vida. Dice otra versión. Todas las cosas del Padre, las promesas de Él en Yeshua son sí y son amén. El punto es, ¿cuántos puntos vamos a conservar? O rápidamente vamos a empezar a pensar, ya soy salvo, pues yo puedo hacer esto, no me interesa mi comportamiento, no importa lo que haga a fulano, a sutano, a mi cónyuge, a mis hijos, ¿qué importa? ¿Saben? El Padre... Miren, cuando hablamos de Torah, ya saben la gente, ¿verdad? Allá afuera. Lo primero que dicen, entonces ustedes son los que apedrean a las mujeres adúlteras, ¿verdad? ¿Han escuchado eso? Rápidamente, sí, como que, a ver. Entonces, órale, pues apedréala, pues ahí está la pecadora. Y creen que se trata de agarrar la Torah y apedrear a gente, ¿no? Pero ¿saben lo que yo les digo a esas gentes? Les digo, ¿saben qué? No solamente piedras, no solamente van a caer piedras, va a ser fuego consumidor, van a ser juicios, van a ser cosas tremendas que va a venir sobre los pecadores. Así dice la Escritura. Si el juez, si el Todopoderoso va a mandar al Mesías, y el Mesías dice que va a juzgar a toda la tierra, les digo, no, olvídate de las piedras, qué bueno que fueran piedrecitas, ¿verdad? Van a ser rocas que caigan sobre la tierra, va a ser fuego, va a ser destrucción repentina. Entonces, y lo dice la Escritura, ¿no? Ahora, luego dicen, sí, van a apedrear. Espérame, ahorita no hay levitas, ahorita no hay juez en esta tierra, el único juez está arriba. Pero ya dio vestiduras. Aquí el punto es si estás conservando tus vestiduras. O con tu forma de vivir las estás manchando, y nomás estás diciendo, gracias al Cordero, el Cordero que nos lavó, el Cristo, ¿verdad? El Cristo bueno, el Dios de amor que siempre nos ama, y ya no hay que hacer nada, y no importa la vida, ¿verdad? Y al cabo que ya salvo siempre, ándale, sí, manchando tus vestiduras, manchándolas, y en aquel día, el mero día te van a decir, ¿y tú por qué no estás vestido de bodas? ¿Y tú por qué no tienes vestiduras blancas? Yeshua dijo, en aquel día muchos dirán, Señor, mira, yo profeticé, yo hablé tu palabra, yo fui hasta África, yo evangelicé a los leones y todos se postraron, yo hice milagros.
Y iba a decir, ¿y quién eres tú? No te conozco. Por cuanto eras tibio, te vomité. Fíjese nada más. Apocalipsis 22:14, qué bendecidos son aquellos que guardan la Torá, para que así tengan derecho a comer del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Es esta versión. Fíjese nada más. Entonces, ¿pero qué pasa con los que cuando se les da aquí, a ellos cuándo recibieron la... Ahora, pregunta, Israel cuándo recibió las vestiduras blancas, cuándo fueron purificados? Aquí, en el monte Sinai. Pero se fueron manchando, se fueron ensuciando, finalmente habían perdido todos sus puntos acá. 10. Dice, yo te di 10 puntos al principio y estos 10 los quebrantaste. 10 palabras en el monte Sinai, 10 rebeldías, 10 contadas, y dice, te juro que no vas a entrar. Por eso les dije, fíjense nada más, cuando el Eterno dice, juro por mí mismo, aguas, juro por mí mismo que no vas a entrar. Imagínense, ahorita mucha gente allá afuera en el mundo, pues ellos no entienden, ellos ni quieren entender lo que ya el Eterno ha dicho. Pero cuando el juicio se manifieste a cada alma, ahí van a entender que desperdiciaron toda su vida. Porque ciertamente ahorita no hay nadie para apedrear a nadie, no hay jueces como los eran en aquella época que apedreaban a la adúltera. Pero sí hay un juez que está diciendo a cada uno, el Eterno es grande en misericordia y tardo para la ira, pero no dice que nunca se enoja, dice que se tarda. Y el tiempo de la humanidad está transcurriendo y se va a acabar. Y también el Eterno dijo, un día voy a acabar con todo esto. Y Yeshua lo dijo, el cielo y la tierra, ¿qué dijo? Dejarán de existir. El cielo y la tierra pasarán, dice. Cuidado con aquellos que se queden sobre la tierra, que va a pasar. Qué fuerte. El cielo y la tierra pasarán, dejarán de existir. Y es lo mismo lo que dice en Deuteronomio 2:15. Juro por mí mismo que los voy a destruir, los voy a acabar a todos. Se va a acabar esta generación, se van a quedar postrados en el desierto. 38 años para terminar con toda esa generación. Él lo pudo haber hecho en un momento. ¿Sabes qué? Todos los de 20 años para arriba, vámonos, pum, se acaban. Y ahora le entran los nuevos. Pero no, era necesario mostrarles que aquello que dijeron con sus labios se cumpliera. Y así fue. Deuteronomio 16 sigue, y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, el Eterno me habló diciendo, tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar, y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Y aquí está la tierra de Amón. Bueno, este es Moab, y acá del otro lado está Amón. Esta tierra dice que no se le iba a dar a ellos. Fíjense otra vez, ¿verdad? Aquí está, gracias Yerusha, para los que preguntan, los que querían saber sobre las 10 veces. Números 14:22. Todos los que vieron mi esplendor y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. ¿Y han sentido irritación por algo? Imagínense nada más cuando el Eterno dice esto a aquellos que les iba a dar todo, dicen, me han irritado, ya me irritaron. Y no es algo que el Eterno quiere, jamás lo desea, al contrario, Él quiere estar alegre, el gozoso. Y la primera vez dijo, pero vamos, y la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, imagínense 10 veces.
Pregunta: ¿acaso siquiera a nuestros hijos se las pasamos 10 veces? ¿Cuántas veces nuestros padres nos dijeron a la tercera, la tercera es la vencida, y ahí vamos, órale? Y lo volvemos a repetir, ¿sabes qué? La tercera se acabó. Y el Eterno dice, no, 10 veces. 10 veces. Es una cosa tremenda. Y sigue diciendo entonces: bueno, cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, no contiendas con ellos. Dice, esas tierras se las he dado yo. Aquí está otra vez, vean. Recibieron esas tierras de forma divina. Hubo algo en ellos que en la Torá no aparece, pero que al menos aquí nos da un indicio que cuando el Eterno les da esas tierras y dice que toman tierras y destruyen a gigantes, aparentemente es un galardón. Esa es mi apreciación, no sé ustedes cómo lo vean, pero mi apreciación es como que es un premio, como que es algo que ellos, siendo familiares cercanos, bueno, Lot, imagínense, con todo y el incesto, ¿verdad? Eran descendientes de la familia de Abraham, era su sobrino, y entonces y Moab, bueno, Esab, ¿verdad? Perdón, Esab, la tierra de Edom, pues también parientes. El Eterno tiene como que cierta aceptación, y cuando se ganan esas tierras, y a lo mejor yo pienso, en alguna clase lo dije ya hace años cuando hablamos por primera vez, cuando veníamos estudiando este texto, dije yo, es muy probable que el Eterno haya tenido algún profeta en medio de estos pueblos, incluso antes de Moisés. Es mi forma de verlo, ¿no? Yo así lo compartí aquella época. Es muy probable que a lo mejor entre estos pueblos hubo algún profeta, cada uno de ellos, y que tomaron la palabra y que empezaron a destruir. De hecho, los pueblos, ustedes saben cuántas tribus cananeas había dentro de lo que fue la tierra de Israel. Dice la Escritura que había 7. Había 7 naciones cananeas. Y con estas 3, la que tomó Edom, Moab y Amón, completaban 10 tribus cananeas, 10 naciones cananeas. Lo más interesante es entonces que antes de que llegara el pueblo de Israel, Edom ya había sujetado a una nación cananea, Moab a otra y Amón a otra. Y entonces en la Torá dice que solamente les iban a tocar al pueblo de Israel 7 naciones cananeas que estaban aquí en esta parte, desde los filisteos, por supuesto, hasta el norte, ¿verdad? Preguntan acá si hay algo escrito históricamente. Hasta donde yo he leído historia fuera de la Biblia, no lo he leído, no me acuerdo haber encontrado un dato, porque parece que todos estos ¿cómo se dice? Registros se perdieron, o nunca los hubo, no sabemos. Pero es mi impresión, esto ya es mi impresión, porque tampoco viene en la Escritura. Mi impresión es de que al ser parientes cercanos y al tener cierto contacto con el Creador o cierto conocimiento del Creador, muy posiblemente el Eterno enviaría algún profeta para ellos. Así, por ejemplo, lo hizo con los asirios, mandó un profeta para los asirios. ¿Se acuerdan? En la época nada más y nada menos que de Jonás fue un profeta, por ejemplo, no para Israel, sino para los ninivitas. Entonces, pero esta zona, toda esta zona era una zona contaminada genéticamente, ¿verdad? Por seres caídos, como ya hablamos en la época cuando hablamos en el estudio de los ángeles caídos, en la época posterior a Noah, sus nietos, todos estos tuvieron otra vez este encuentro con los seres caídos, se contaminó, empezaron a venir los gigantes, los anaseos. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Los refaitas, los anaseos, los anakim, los somsomeos. De hecho, aquí van a venir más adelante. Pero yo podría pensar que
ellos recibieron esta tierra de forma divina, porque en mi pensar, a lo mejor tuvieron alguna conexión con el Eterno y obedecieron y posiblemente sujetaron a estas 3 naciones. Muy posiblemente, esa es mi aportación, ¿no? Pero no lo dice la Torá, de tal manera que yo no lo puedo afirmar, por supuesto. Pero sí se me hace interesante que hayan recibido estas tierras de forma divina, que sean parientes cercanos a Israel y que el Eterno les diga: no los molestes, no te voy a dar nada, ni una sola planta del pie de la tierra que le di a ellos. 3 indicios para pensar que estaban aquí por motivos muy interesantes. Pero bueno, así es, como dice por aquí Ofemonilla, por ejemplo, cuando envía a Yoná, ¿verdad?, a Nínive, también el Eterno tiene compasión por los ninivitas y los perdona. Sin embargo, la siguiente generación volvieron a pecar y se acabó la bondad para ellos. Entonces también destruyó a los ninivitas. Lo mismo pasó también con Edom, Moab y Amón. Hubo un tiempo que fueron aceptos, pero cuando empezaron a transgredir y empezaron más bien a asimilarse con los cananeos que quedaban acá, entonces después el Eterno los juzgó. Vino juicio sobre ellos y finalmente fueron tierras destruidas, fueron tierras conquistadas por los babilonios, luego por los medos persas, luego por los griegos y finalmente por Roma también, ¿no? Toda esta región. Pero bueno, ahí está algo para tenerlo presente también. Seguimos, vean en el verso 20, las tierras que recibió Amón y Moab, vean, igual Edom, dice en el verso 20, por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban somsomeos. Pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac, a los cuales el Eterno destruyó delante de, ¿se dan cuenta?, los amonitas. Estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar. El Eterno usó a los amonitas para destruir a sus gigantes. Y tuvo que ser de una forma poderosa, milagrosa, porque no, un pueblo promedio, como cualquiera de los pueblos, no podía llegar y destruir a los gigantes así nada más tan fácil. Dice que el Eterno los destruyó delante de los amonitas. O, en este caso, pues haciendo uso pues de los amonitas, ¿no? 22, como hizo el Eterno con los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, delante de los cuales también destruyó a los jorios. ¿Se dan cuenta? Y estos sucedieron a ellos y habitaron en su lugar hasta el día de hoy. Y a los sabeos que habitaban en aldeas, hasta Gaza, los caftoreos que salieron de Caftor los destruyeron y habitaron en su lugar. ¿Qué les parece? Esta tierra era una tierra tremenda de gigantes, toda esta zona, gigantes, imagínense, era una cosa espeluznante para los pueblos comunes llegar aquí. De hecho, dice la Escritura, en la época de Abraham, ¿verdad?, se rebelaron y estaban sometidos por los pueblos caldeos, pero dice que se unieron, hicieron guerra contra los caldeos y vieron una destrucción tremenda y fueron cosas tremendas. Todavía en la época de Abraham estaba en Beersheba, estaba por acá y tuvo que irse a Egipto, luego regresar y luego viene el asunto. Miren, pasaron 2-3 generaciones y dice la Torá que le dijo a Abraham, hasta que llegue aquí el colmo de la maldad, de la iniquidad. Les llegó su día a estas, y estas naciones fueron las primeras 3, ¿verdad?, de todas las cananeas. Pero bueno, ahí está. Y aquí está la lista de todos estos gigantes, cómo se conocían, por tierra de gigantes era. Ahora vean en el 2.26, y envié mensajeros desde el desierto de Cademot a Sejón, rey de Hezbón, con palabras de Shalom, diciendo, pasaré por tu tierra, por el camino iré, sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. La comida me venderás por dinero y comeré, el agua también me darás por dinero y beberé, solamente pasaré a pie. Como lo hicieron conmigo los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, y los moabitas, que habitaban en Ar,
hasta que cruce el Jardén a la tierra que nos ha dado el Eterno nuestro poderoso. Mas Sejón, rey de Heshbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque el Eterno, tu poderoso, había, que dice, endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta el día de hoy. Y ya esto es acá en el norte. Vean, aquí está el Jardín. Aquí a un lado de Hai está aquí ya no aparece. Bueno, sí, aquí está Jericó. Y lo que hicieron fue esto: pasaron la tierra de Moab, pasaron la tierra de Amón y llegaron para acá. Y aquí dice, aquí voy a pasar, le dice a los gigantes, ¿verdad? Aquí está en este caso Sejón, rey de Heshbón. Y dice que el Eterno endureció también como lo hizo con Faraón. Y no quiso. Y dice, porque también los iba a destruir. Aquí ya viene el nuevo Israel, la nueva generación. Los que ya habían crecido, de los máximos que tenían 20 ya tenían 40. Y entonces aquí el Eterno les dice, vamos, y aquí son tierras al norte, acá donde se quedó Gad y se quedó Reubén. Toda esta tierra la tomaron ellos al norte. Bueno, aquí este mapa ya no aparece, pero lo voy a bajar aquí poquito, a ver si todavía se alcanza a ver, ¿verdad? Pero era una zona más o menos por acá, así, ¿verdad? Acá hasta Galilea, más o menos aquí, por aquí está, ¿verdad? Más o menos. Entonces aquí había dos reinos, el reino de Sejón y de Og, y estos también fueron conquistados, eran parte de los 7 reinos que estaban acá adentro. Entonces estos los conquistan, vamos a leer, dice en el 31, Deuteronomio 2:31, y me dijo el Eterno, he aquí, yo he comenzado a entregar delante de ti a Sejón y a su tierra, comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Y también salió Sejón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Jaasa. Mas el Eterno nuestro Elohim los entregó delante de nosotros y lo derrotamos, a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Ahí está. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños, y no dejamos ninguno. Aquí está el texto, ¿verdad?, que les digo. Aquí está el rey de Sejón y luego Og, rey de Bashán también. También tierras totalmente contaminadas, pervertidas, una mezcla genética, gigantes, quién sabe cuántas deformidades habían y tenían tal vez, ¿verdad? Sobre todo los gigantes, por supuesto, dice en la Torá, dice, lo vamos a ver más adelante, dice que tenían 24 dedos en total, 24 dice, 6 en cada extremidad, 6 en una mano, 6 en la otra, 6 en un pie, 6 en el otro, y ahí incluso más adelante aparece la cama de este rey, ¿verdad? Y que creo que medía casi 4 metros, 3 metros y algo, si no mal lo recuerdo. Por ahí vamos a llegar más adelante a ese texto donde dice, la cama de este rey era una cama gigante, se dormía en una cama de casi 4 metros. Imagínense nada más, el doble de una normal. Era el doble del tamaño de una persona normal. Fíjense nada más. Ahí está, en Primera de Crónicas 26, bien, aquí ven ese texto, gracias Yerusha, dice, y volvió a hacer guerra en Gad, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Fíjense nada más, todavía cuando Israel entra a la tierra de Canaán y no destruye a todos los moradores, siguen. Y por eso hasta la época, ¿verdad? Antes de David había todavía todavía gigantes. David tuvo que acabar con los gigantes, con los valientes de David. También ya llegaremos ahí otra vez. Es una cosa tremenda, impresionante. Hombres verdaderamente inspirados por el Todopoderoso. Dice que a decenas y a decenas echaba uno solo. Con gigantes luchaban. No, era una cosa tremenda. Pero bueno, dice que tuvieron que destruir. Ahora, destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños, no dejamos ninguno. El nuevo Israel dice que hizo una limpieza total, obviamente por orden del Eterno, y obviamente el Eterno lo hizo
por toda la maldad que había ahí. Yo sé que la gente allá afuera, los humanistas, ¿verdad? Y mucha gente que está hoy día, sobre todo ateos, diciendo, ¿cómo un Dios de amor puede hacer estas cosas y destruir a niños y niñas y lo toman de pretexto? Pero si entendieran lo que pasa con la humanidad y todo lo que pasaba en aquella época, al contrario, hubieran dicho, qué bueno que pasó eso, si no, ya nadie existiría, porque la maldad habría crecido tanto desde entonces que ni oportunidad de haber nacido hubiéramos tenido. Dice Andrés Lever, en la arqueología dice ha encontrado con doble hilera de dientes. Fíjense, no sabía esto, pero bueno, aquí está un dato que nos pone Andrés Lever. ¿Qué les parece? Doble hilera de dientes. Hoy día está al por mayor, ¿verdad?, que se habla de los descubrimientos arqueológicos, incluso en otras regiones del mundo. En otras regiones del mundo hay vestigios, ¿verdad?, de que habitaron gigantes y cosas de estas, ¿no? ¿Se acuerdan que, bueno, en la serie de Los Ángeles Caídos hablamos un poco sobre esto y dimos detalles, ¿verdad?, sobre lo que dice la Torá? Pero bueno, dice en el 34, tomamos entonces todas sus ciudades, destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños, no dejamos ninguno. 35, solamente tomamos para nosotros los ganados o el ganado y los despojos de las ciudades que habíamos tomado. Desde Aroer, que estaba junto a la ribera del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en el valle, hasta Galaad, no hubo ciudad que escapase de nosotros. Todas las entregó el Eterno nuestro Elohim en nuestra mano. Todas las ciudades, todo tomó posesión de ello Israel en esta región. Aprendimos en una ocasión también, haciendo una analogía de ese nuevo Israel, fíjense, ese Israel renovado, cuando estaba entrando, cuando estaba preparándose, obedecían al 100%, era como uno solo, a la orden de Moisés y a la orden de Yehoshua. Ni una ciudad, ni un solo gigante quedó, ni un solo individuo, ¿verdad? Nada que podía traer pecado en el futuro, limpiaron totalmente. Venían con todo el corazón y con todo el deseo. El problema es cuando entran a la tierra prometida. Aquí puse una flechita, aquí es el problema. Ahí es donde comienza el problema, porque se empiezan a confiar y empiezan a decir, ay, luego, pues mira, aquí este vende esto, este vende el otro, vamos a hacer comercio, mira, me gustó tu hija para mi hijo, mira, tu hijo para mi hija, y entonces vamos a, ¿verdad?, tú y yo, y aquí y acá, y todo esto. Y ahí empezó el problema, y 500 años casi de épocas de los jueces. Se levantaba un juez y luego otra vez pecaban y otro, y así estuvieron hasta que finalmente viene David, y David acaba finalmente con todos los gigantes, conquista las naciones, las sujeta, toma los territorios, conquista desde el mar, acá desde el río Nilo hasta el Éufrates, y todo lo somete. Y en la época de Salomón, como ya leímos, todo lo tenían bajo su poder hasta entonces. Pero bueno, el pueblo de Israel tiene su historia también en esa época. 37, solamente a la tierra de los hijos de Amón no llegamos, ni a todo lo que está a la orilla del arroyo de Yabok, ni a las ciudades del monte, ni a lugar alguno que el Eterno nuestro Elohim nos habría prohibido. Y ellos iban al pie de la letra. Si dices no entres por aquí, no entres. Si entras, entra por acá, entra. Vamos al capítulo 3 de una vez, porque también aquí abarca al rey de Og, rey de Bashán. Vean en el capítulo 3, verso 1, vamos. Dice, volvimos pues y subimos camino de Bashán, y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear. ¿Qué les parece? Él y todo su pueblo en Edrei. Y me dijo el Eterno, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra, y harás con él como hiciste con Sejón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón.
Y el Eterno nuestro poderoso entregó también en nuestra mano a Og, rey de Bashán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos otra vez. Tomamos entonces todas sus ciudades, no quedó ciudad que no les tomásemos. Vean lo que dice, 60 ciudades, toda la tierra de Argob, del reino de Og en Bashán. Todas estas eran ciudades fortificadas con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. Fíjense nada más, 60 ciudades amuralladas de gigantes. ¿Qué les parece? 60. Ahora, Israel no tenían catapultas, no tenían, ¿verdad?, cañones, no tenían metralletas, ni tenían dinamita, ni nada de estas cosas. Pero este Israel renovado, fíjense lo que nos enseña la Escritura, pero otra vez el punto es no llegar, sino permanecer. Ahí el pueblo de Israel llegó, conquistó y todo, arrasó ciudades amuralladas. Oigan, ustedes imagínense, 2 metros de un individuo, 2 metros de una muralla, pues para alcanzarla pues tienes que treparte, ya saben todo esto. Ahora imagínense gigantes que hayan construido murallas. Bueno, hoy día las personas hacen murallas, aunque medimos 1,70 promedio, pues alguien puede hacer una barda de hasta 2 metros 50 centímetros, ¿no? Es muy alta ya, cerrado. Ahora imagínense en aquellas ciudades antiguas de gigantes, fácil, así, yo creo que eran ciudades amuralladas, y en la época de Jerusalén el muro era altísimo, yo creo que medía como, yo no sé cuánto medía, pero unos 10 metros sí medía. Yo no sé, pónganle 8. Ahora imagínense en la época de los gigantes, un muro de 20 metros, yo no sé cuántos metros. Póngale 15 metros, ya 10 es demasiado, entonces un muro así amurallados y fortificados. No eran muros como los muros ridículos, ¿verdad?, que nos ponen aquí, o el del Paso de la Muerte aquí en Cuernavaca, ¿verdad?, que ya el agua ya lo está moviendo. No eran muros así de que, oye, es una barda de tabique o tabicón y ya levantaste y ponle refuerzo, no, fortificados. Imagínense, dicen por acá como el muro de China, imagínense los chinos, sí, en la muralla, eran unas cosas tremendas, gruesas, altas, dice ahí, ¿cómo dice? Vean lo que dice. ¿Dónde es donde dice? Creo que fue en el anterior, ¿verdad? Donde dice, ciudades fortificadas, verso 5, con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades. Es decir, lo que estoy diciendo solamente es para imaginar que aquello que los primeros lloraron y dijeron no podemos, estos tenían toda la confianza, la seguridad, que cuando Moisés recibió la palabra del Eterno, le dijo, tómenla, porque yo se las he entregado todas las ciudades, y a todos los van a destruir, van a tomar todas sus ciudades. Israel fue, sin catapultas, sin cañones, sin dinamita, sin, ¿verdad?, nada de esto, y tomaron, imagínense el poder del Todopoderoso para destruir esto. Dice por acá el muro que quiere construir Trump, ¿verdad? Se quedaría corto, yo creo que sí. El caso es de que vamos a ir viendo, porque después cuando entremos en el libro de Josué y el libro de los jueces, nos vamos a acordar, este Israel que fue capaz de destruir muros con la fe, 60 muros, con ciudades amuralladas, con todo esto fortificados, cuando entran a la tierra empiezan a menguar. Cuando entran a la tierra empiezan a flaquear, empiezan a confiarse, y empiezan a decir, ya lo tenemos todo, ya somos salvos, siempre salvos, ya no hay que hacer nada, ya mira. Hemos visto esto mucho tiempo.
Y ahí va el mensaje, se los vamos adelantando, ¿verdad? Para todos aquellos que dicen, ya llega, hay una iglesia por aquí cerca, ¿verdad? Pasamos y dice, tierra prometida. Y yo nomás pienso, ¿verdad? Y me acuerdo cuando estaba en la iglesia, yo digo, yo si entrar a esos lugares, yo a lo mejor ni quiero entrar porque yo no sé qué caras voy a estar poniendo cuando escuche a los pastores ahí de esa iglesia, tierra prometida. Yo digo, estos, ¿me entienden? Es una analogía interesante cuando viene un tipo de creyente de esta época, ya entra y dice, ya hice todo, ya no, pues ahora puedo hacer acá, puedo hacer allá, y puedo mezclar, me puedo asimilar, me puedo bailar, y puedo tomar, y puedo esto, y puedo el otro, y puedo tener aquí libertades, y qué importa, y que ya salvo siempre salvo, y que ya el pecado no existe. Que imagínense nada más, el pueblo de Israel pasó eso. Al principio sí, ganó batallas, pero después se confió. Dice Sara Ferrer, se han encontrado martillos de hasta 2 metros de largo. Fíjense nada más. Dijo José Luis, voy a hacer coraje si me meto en la iglesia. Yo creo que sí, yo lo soportaría. Yo diría, ¿qué está pasando en estos lugares? Pero bueno, mejor no hacer corajes, ¿verdad? Mejor, porque de todos modos no puedes cambiar nada y la gente ya está. Es más, le vas a decir algo a sus pastores y te dicen, no toques al ungido, ¿verdad? Ungidos. Ungido por la religión, ungido por el Papa solamente. Bueno, verso 6 de Deuteronomio 3, las destruimos como hicimos con Sejón, rey de Heshbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. Sí, yo sé que los humanistas allá, ¿verdad? Y los ateos dicen, ¿cómo niños pobrecitos? Y mira qué mal y qué Dios de amor hace esto. Y otra vez fuera de contexto, no saben entender, no saben ver lo que está pasando. No saben que esto es un cáncer en la humanidad en aquella época, es una perversión genética, había de todo, había todos los pecados que pueden mencionarse hoy día estaban ahí. 7. Tomamos para nosotros todo el ganado y los despojos de las ciudades. También tomamos en aquel tiempo la tierra desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón. El monte Hermón es el monte. Ahí sí, ese es el que se conoce como el monte Sión. También era tierra de gigantes. Cuando hablamos en la serie Los Ángeles Caídos y en otros estudios, el monte Hermón, hoy día en los altos del Golán, es un monte tremendo, muy grande. Ese fue el primer contacto con la humanidad de los seres caídos. Al menos los textos antiguos dicen que los ángeles caídos descendieron por el monte Hermón, un lugar elevadísimo. Y tuvieron el primer contacto con la humanidad ahí. Imagínense desde entonces esa parte desde el monte Hermón, y eso está más arriba, aquí bueno ya no me alcanza, pero por acá está el monte Hermón, hoy día lo que es el Líbano, en el norte del Líbano, en los altos del Golán. Bueno, está entre el Líbano y está entre lo que hoy día es el estado israelí. En los altos del Golán, ahí está el monte Hermón, lo que se le conoce como el monte Sión. Y hablamos de eso, ¿verdad? Esa conexión con sionismo, el sionismo, Sión, pro Sión, sionistas, el monte Sión, los ángeles caídos, este monte representa la rebeldía. Aquí fue donde se empezó a esparcir la rebeldía y todos estos gigantes que moraban aquí y estaba creciendo esta mancha, era el lugar que al principio fue Kadosh, vino a ser el lugar más pervertido. Por eso siempre encontramos esta analogía. Lo más sagrado se empieza a pervertir más rápido. El mismo ser humano, lo más sagrado que se le ha dado, ¿verdad? En las parejas, por ejemplo, lo más sagrado es lo que se pervierte primero. Es una pena de veras ver la juventud hoy día, ¿verdad? Ya desde entonces perdidas en toda esta influencia sexual del mundo y desviando y todo. Lo más sagrado que el Eterno le dio a una pareja, ya todo corrompido. Y sí, monte Sión con ese, ¿verdad? El asunto del monte Sión, no Zion, porque el monte Zion con Tzadik o con Tzade es en Jerusalén.
Pero al monte Hermón se le conoce como Sión, así es con sin y se pone con S, no es con shin, es con, ¿verdad? Ahí está, es con sin, la sin, acuérdense que es esta, la que lleva, ¿verdad? Bueno, en este caso pues el puntito acá al lado izquierdo, ¿eh? Es el monte Hermón donde caen los gigantes, y aquí dice 3:8, también tomamos en aquel tiempo la tierra desde el arroyo del Arnón hasta el monte Hermón, de manos de los reyes amorreos que estaban a este lado del Jardín. 9. Los sidonios llaman a Hermón Sirión y los amorreos Senir. Todas las ciudades de la llanura y todo Galaad y todo Bashán, hasta Salca y Edrei, ciudades del reino de Og en Bashán. Porque únicamente Og, rey de Bashán, había quedado del resto de los gigantes. Vean, su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre, aproximadamente 45 centímetros. Ahí está, multiplíquenle 9 por 45. 9 por 45 centímetros y luego multiplíquenle lo ancho, 4 codos por 45. 1,80 de ancho. 1,80 nada más de ancho, imagínense, ¿verdad? Por casi 4 metros de largo. Ahí dormía este tipo, ahí dormía. Es un gigante, ese nada más. Casi 4 metros, ahí está. Ahí dormía este tipo, el rey de Bashán, Og. Es lo que miden hoy día las recámaras, creo, ¿verdad? 2 metros por 4. Ahí dormía este cuate, ahí. Ahora imagínense sus guerreros, sus generales, sus que van a la guerra, sus lanzas, espérame, un tipo de 4 metros, más del doble de lo que mide uno. Si uno con apenas 1,70, ¿verdad? Se siente que le falta estatura, imagínense ahora 4 metros. Rabá, dice, sí, es grande. En Rabá dicen los hijos de Amón, ahora vean, su cama, una cama de hierro, ahora de hierro, porque oye, se acuesta en una de madera, la rompe toda, ¿verdad? La rompe, tenía que hacerle una cama de hierro. La longitud de ella está entonces casi 2 metros, 1,80 por 4 metros casi, ¿verdad? Según el codo de un hombre, ahí está. Ahí está Luis Rivera, dice que mide 6 pies con 4 pulgadas, que no sé cuántos en centímetros, pero bueno, se queda chiquito al lado del gigante. Por eso cuando vienen los 10 espías, ¿verdad? Que estaban llorando y decían, ay, parecemos langostas al lado de ellos, son unos gigantotes. Y hay algunos que se atreven a decir, ¿verdad? Y de hecho, según los descubrimientos, había tipos hasta de 7 metros en las épocas de los gigantes, al parecer. Había unas cosas inmensamente gigantes. Dice, ¿dónde se consigue el colchón? No había colchones en aquella época, imagínense, no se hacen la cama ahí, quién sabe qué más le ponían, pero pues ahí. Esa sí es una king size. Esa es una king size amorrea. Ahí está, cuando alguien quiera pedir una king size amorrea, así pídenla. Me haces una king size amorrea, por favor. No, ¿cuánto mide eso? 1,80 por 4. Para toda la familia, ¿verdad? Eso es familiar. Pero bueno, ¿qué nos enseña la Torá en esta parte? A recordar. Esos detalles no están en otros lados así tan explícitos. Esos detalles no están tan explícitos. El libro de Números nos habla más de los fracasos, más de los temores, más de, ¿verdad? Más de los miedos, más de las rebeldías, es más puntual en mira lo que pasó, mira en todos los lugares donde anduviste, hasta donde llegaste. Pero en la repetición no solamente te está recordando, ¿verdad? Y bueno, al pueblo de Israel, sino a nosotros también, no solamente está recordando los mandamientos, no solamente está recordando, mira, pasaste por estos lugares, sino está recordando las maravillas del Todopoderoso.
las maravillas que Él hace, los portentos, los milagros. ¿No tenemos un Elohim todopoderoso, un único y verdad? No podemos confiar en Él como para otros gigantes poderlos derrotar. Nuestras vidas hoy día no están rodeadas de gigantes de estatura que nos hagan frente con espada, ¿verdad? Y escudo. Pero parece que hay otros gigantes que rodean de pronto nuestras vidas, situaciones difíciles, persecuciones, aflicciones, enfermedades, dificultades, muchas cosas. Y hay que irlos destruyendo. Obviamente el Todopoderoso es el que lo hace. Pero siempre recordar eso que le dice el Eterno Moshe, para que Moshe se lo diga al pueblo de Israel. Tú solamente confía. Tú solamente ten la seguridad que yo lo voy a hacer. ¿Verdad? Y esta faceta del pueblo de Israel, yo creo que es la que más nos agrada. No hay otra, ¿verdad? Porque desde entonces, desde acá, cuando ya dice ya no quedaba ni uno de la generación pasada, hasta que y viene Yehoshua como el sustituto ya de Moshe, dice que desde ahí hasta antes de los días de la muerte de Yehoshua, dice el pueblo de Israel llegó a ser uno. Si no mal lo recuerdo, alguien que me ayude, lo he comentado en una clase ya hace muchos años también, yo creo que por allá, bueno, no tanto pues, pero cuando estábamos estudiando en la época de los jueces, solamente ha habido dos ocasiones, creo, donde se dice que Israel ha llegado a ser uno solo, como un solo hombre. Si no mal lo recuerdo, han sido dos, si acaso tres, pero una de ellas es esta. Una de ellas es esta, en la época de Yehoshua, en la época de Josué. Desde que se muere el último, que se tenía que ir al desierto, y es presentado Yehoshua como sucesor de Moshe, y cuando entra en la tierra de Canaán dice, fue el pueblo de Israel tan unido como un solo hombre. La otra ocasión es en la época de David. David llegó a unir a Israel tanto y a conquistar todo lo que se le había dado. Dice que llegó a ser uno solo como un hombre. Y no me acuerdo si hay otra más, pero hasta donde yo me acuerdo es esa. Es esa, ¿no? Dice acá en la época, sí, obviamente en la época de Yeshua, cuando él viene a unificar a Israel y a todos los también, obviamente, pero estoy hablando de la época anterior, pues, a Yeshua. Antes de que viniera el que, por supuesto, viene a unificar a todas las almas, ¿verdad? Antes de eso, vemos estos episodios. Pero en el caso, pues, de Israel, como descendencia de Abraham, es en esta sección. Sin embargo, obviamente, porque era algo, ¿verdad?, que todos ellos se sumaron, sin la presencia del Ruach HaKodesh todavía, por eso lo vamos a ver más adelante, también se diluyeron, ¿verdad? Aunque llegaron a ser uno, el gran problema fue justamente aquí, cuando entran en la tierra prometida, y se empiezan a olvidar. Porque tan pronto dice, en la época de los jueces, dice que llegó una generación, y eso es trágico, llegó una generación en donde no conocieron al Eterno, y cada quien, dice, hacía lo que bien le parecía. Ya llegaremos a ese punto, pero por ahora estamos viendo una de las etapas, ¿verdad?, en las cuales no solamente vemos a un Israel renovado, un Israel confiado, seguro, poderoso en Elohim, sino además estamos viendo detalles, ¿verdad?, en donde podemos todavía gozarnos en el Todopoderoso y decir cuántas maravillas, cuántos milagros, cuántas cosas asombrosas. Aquí sí es donde a mí sí me hubiera gustado estar en esta época.
Aquí sí, me hubiera gustado haber tenido 5 años cuando andaba en el desierto para tener 25 años ahí. Ahí sí, me hubiera gustado, ¿verdad? Porque ahí sí hubo, ¿verdad? Ese sí es avivamiento. Hoy lamentablemente, ¿verdad? Todo este sistema desde principios de 1900, un disque avivamiento que no es otra cosa más que puras emociones y hacerle como perro y hacerle como quién sabe qué y vomitarse y caerse y brincar y no sé cuántas cosas y un montón de cosas que nada que ver. Pero el verdadero avivamiento, como siempre lo hemos dicho, es obedecer al Todopoderoso. Cuando todo Israel obedece, entonces hay un verdadero avivamiento. Y así con todos nosotros, cuando entonces todo se complete, ese va a ser el verdadero avivamiento. Todavía la gente allá afuera que el avivamiento, que no sé qué, que ven por tu milagro, ¿verdad? Que la cruzada y que la jornada y que el no sé qué retiro y que todo, que dicen avivamiento, más bien eso es avivamiento, mentira de aviva. Pero aquí sí vemos un verdadero Israel avivado, bueno, vivificado pues. Esto es un Israel vivificado. Y pues bueno, lo que aprendemos aquí es de que si no queremos estar dando la vuelta tanto tiempo en la rebeldía, en el momento que nos decidamos a caminar, entonces el Todopoderoso va a mostrar entonces el Todopoderoso va a mostrar su voluntad y va a ser muy fácil que nosotros podamos tomar todavía esas promesas que todavía tenemos. Todavía hay cosas que tenemos que ir conquistando, pero acuérdense que al final de cuentas es la tierra prometida, la tierra nueva y cielos nuevos, la esperanza venidera, la esperanza eterna a la cual Mashiach finalmente nos va a trasladar, y tenemos que estar hasta ahí. De nada sirve ahorita decir ya lo tenemos, ya guardamos, obedecemos, hacemos, ¿verdad? Y de un momento a otro empecemos a flaquear. No, sino más bien, como dice también la Escritura, el que diga que está firme, entonces mire que no caiga. El que persevere hasta el final, ese será salvo. El que persevere hasta el fin, ese llegará. Y eso es lo que nos enseña el Brit Hadashah también, el mensaje en la buena nueva de Yeshua, por supuesto. Para que todo esto, como dice Shaul de Tarso, ¿verdad? Sirva de enseñanza para nosotros y nos sostengamos. Que no estemos dando la vuelta, que no estemos yendo en sentido contrario, ni tampoco temamos a todos esos gigantes que nos rodean o que van a venir. A veces podemos decir, bueno, ya me eché uno, me eché otro, pero aguas porque puede venir uno más alto, uno más grande. Pero más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Eso dice también el Brit Hadashah. Porque más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Por eso el salmista llega un momento de decir como poderoso gigante. Hace una analogía, una comparación. Porque aquellas naciones confiaban en esos gigantes. Pero el que está con nosotros es más grande que el que está en este mundo. De esta forma no tenemos ningún problema para desesperarnos, sino para mantenernos firme. Mateo 24:13, ahí está, dice la familia leal, aquí citando, mas el que perseveró hasta el fin, ese será salvo. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Amén.